Hola, muy buenas tardes, buenas noches de donde nos estén viendo. Bienvenidos a Programa Voluntad, a este taller de los viernes que hacemos con tanto amor, con tanto cariño para todos los que nos acompañan. Bienvenidos a las personas nuevas que están aquí. El día de hoy estoy acompañada de Raúl Carrillo. Raulito, bienvenido. Hola Laurita, un abrazo de corazón para ti y para todos los que están presentes el día de hoy. Muy contento con el tema que vamos a hablar, de verdad muy interesante y bueno, también de compartir contigo. Así es. Bueno, y como pueden ver, nuestro título de hoy se refiere al tiempo en que vivimos. Y me parece muy acertado porque muchas veces, a veces nos hemos preguntado, bueno, ¿para qué he venido? ¿Qué tanto tiempo tengo para hacer las cosas? ¿Cierto? Porque a veces nos sentimos también agotados como en este sistema, en este mundo y decimos, estoy súper agotado, pero todo tiene una razón de ser. Y en este taller lo vamos a ver a través del código 36 del código de la lógica de la lógica. Entonces vamos a iniciar por allí y vamos a avanzar con primero la noción del tiempo. Entonces, adelante, Raulito. Gracias, Laura. Entonces, es muy importante entender primero cómo nosotros debemos percibir el tiempo, porque a veces sí lo tomamos como algo muy a la ligera, pero en realidad tenemos que entender cómo es que se manifiesta en tres principales formas, que es de forma cronológica, cómo se manifiesta en la vida misma y cómo se manifiesta de forma profética. Entonces, de forma cronológica, se mide pues según patrones externos. Por ejemplo, si pasó un día, se mide a través de un reloj con horas, se mide a través de semanas, a través de ciclos lunares, solares, a través de ciclos de viaje alrededor del Sol, que es lo que conocemos como años. También se mide en eras y en periodos que determinan ciclos o de una forma cíclica. Asimismo, tenemos uno que muy poco tomamos nosotros en cuenta, que es el tiempo para los seres vivos. Si lo vemos en toda la naturaleza, pues la naturaleza tiene un tiempo de existencia, un tiempo de ser mientras encarna o mientras vive de forma física. Y en el hombre tiene otra condición también, Laurita, que es que determina un tiempo que mide el avance individual de cada ser humano. Y es muy interesante, porque entonces nosotros podemos entender por qué hay personas muy desarrolladas espiritualmente y otros no, siendo que todos vivimos en el mismo planeta, ¿verdad? Entonces, es porque el tiempo de ser vivo es muy individual. Y el tercer tiempo que tenemos es el tiempo profético. El tiempo profético es donde conocemos todo lo que son los acontecimientos futuros que están medidos para determinar un cambio que se va a generar a futuro. Entonces, ¿cómo ves esa parte allí para entender el tiempo, Laurita? Pues muy interesante tenerlo en cuenta porque muchas veces hemos tenido en mente de que el tiempo es solamente el que nos ha mostrado el sistema o el que se nos ha impuesto como años, como el cronológico, que es el que funciona en este sistema. Sin embargo, es muy importante diferenciarlo al tiempo espiritual, porque en el plan que el Padre nos ha dado, en el plan del ascenso del espíritu, tenemos unos días de creación y unos impulsos, y no todos los espíritus se encuentran en el mismo impulso, porque eso depende del trabajo individual, como tú lo has dicho, de cada espíritu. Y por otro lado, el profético también es súper importante tenerlo en cuenta porque, como sabemos, hay que tener en cuenta los símbolos y las señales de todo lo que se va dando, porque así determina que se van cerrando ciertos ciclos, cosas que se nos han anunciado, que históricamente en muchas culturas se nos ha mostrado que van a ocurrir ciertos cambios grandes para el hombre. Muchos podrán asustarse porque digamos que vienen catástrofes o muchas cosas, digamos, de que se acabe el mundo, pero realmente es el fin de un sistema, pero para que el hombre y su espíritu pueda evolucionar y pasar a lo que realmente es, para llegar a lo que realmente somos, avanzar en el espíritu.
Entonces es muy importante estar atentos a los símbolos y las señales. Digamos que una profecía no dice día, hora exacta, porque eso depende del cumplimiento de muchas cosas. Entonces, sí se hace necesario hacer esta diferenciación entre el tiempo cronológico, el de los seres vivos y del espíritu, y el profético. Maravilloso. Bueno, Entonces, vamos con el código que nos tiene aquí el día de hoy. El código 36 de la lógica, tiempos y tiempos que determina. Adelante. así es, Raulito. Entonces, este código nos dice, sabed pues que las leyes disponen de un tiempo en el tiempo para los avatares, las creencias y las religiones. Todo está ligado a un espacio-tiempo y durante este tiempo todo debe cumplirse. Obedece a leyes desconocidas para vosotros. Por esta ley veréis cómo el hombre prudente evoluciona y se distancia de los necios que ensombrecen el ascenso de los demás. Sin embargo, los que escuchan y dialogan con su voz interior saben y aprenden que la más grande conquista que lograrán en el camino de la evolución será que les dé la seguridad de que están bien orientados y sin falsas pretensiones de adquisición de poderes o conocimientos que no son capaces de interpretar. Estos especiales individuos, silentes, humildes y ejemplares, en su desenvolvimiento general, son prudentes y sanos defensores de la verdad. Entonces, aquí hay muchas cosas que podemos sacar porque hay que ir paso a paso y hay tres diferenciaciones allí. El de los avatares, las creencias y las religiones, el de los necios y de los sabios prudentes. Entonces, poco a poco vamos a ir desarrollando todas estas ideas que aquí se nos expone en este código. Entonces, puedes continuar, Raulito. Maravilloso. Entonces vamos a conocer el tiempo porque, como tú muy bien decías, nosotros debemos entender, eh, se nos ha dicho que proféticamente pues viene la extinción de la humanidad. Y eso pues realmente no es así. Las profecías no hablan de la extinción de una humanidad, hablan del fin de un sistema como tú explicabas, y eso es lo que nos enseña este código. Nos va a hablar un fin de un sistema, nos va a hablar qué pasa con el hombre y qué pasa con los que no han entendido, cuál es el plan que tienen que hacer dentro del tiempo del cumplimiento profético. Entonces, aquí nos dice, nos habla primero de los avatares, las creencias y las religiones. Luego nos dice que hay un tipo de hombre que es prudente y evoluciona. Y hay otro que es un necio que ensombrece a los demás con sus creencias. Entonces vamos a comenzar con el tiempo determinado para los avatares, las creencias y las religiones. Eso es importante conocerlo porque nos va a permitir entender por qué están agonizantes y más allá, por qué después de 75.000 años que existen todas estas creencias, todavía el mundo va en deterioro y en detrimento. Entonces, sí se determina un tiempo para ellas para que el hombre pueda encontrar verdaderamente a Dios por sí mismo. Entonces, ahí vamos a complementar esta información con unas profecías que nos van a ir orientando hacia, hacia la verdad de lo que es el conocimiento que se nos ha entregado para determinar el tiempo y el final de este sistema que conocemos. Entonces, uno de ellos, y el primero que ven allí en letra negra, es la profecía de los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Es una profecía que está elaborada eh, expresando paso a paso los puntos que vive la humanidad desde, desde el 1920 hasta la actualidad, donde se determina un cambio total en la estructura de este sistema. Entonces,
Él comienza diciendo así, en el octavo tiempo, han terminado las estructuras que abochornaron al mundo, que son ideologías, conceptos, sistemas políticos, llegan a su fin, quedan enterrados para siempre. Ha concluido el autoritarismo y el poder personal. En un día y en una noche ha cambiado el dibujo del cielo. Los sobrevivientes abandonan los uniformes y y la guerrera es cambiada por un atuendo de civil. Entonces aquí nos está determinando de que estos avatares, creencias y religiones tienen una caducidad por no ser naturales dentro de la creación. Entonces, y nos dice que todos estos avatares, creencias y religiones se van con este sistema que, que está caduco y que las personas ya no permiten. Pero ¿quiénes trajeron estas creencias y estas religiones? Apocalipsis 12, que es la segunda cita, nos lo dice y nos dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos, y hay de los moradores de la tierra en el mar, porque el diablo ha descendido a este planeta con gran ira, pero con una condición. Esa ira que tiene es sabiendo que le queda poco tiempo. Este es un mensaje que se nos entregó hace 2000 años y que la caída de él fue muchos miles de años atrás. Entonces estamos hablando de que cuando él llega acá a la tierra, viene con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo y hoy ustedes y nosotros todos vamos a comprender que ese tiempo se le terminó. Es por eso que todas están agonizantes. También en Daniel 9 se nos dicen que, que están determinadas 70 semanas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado o al error y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, en esta segunda profecía podemos ver que se están complementando. La profecía de los 9 tiempos se complementa con Apocalipsis y se complementa con Daniel. Asimismo, en Apocalipsis 19 dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, que es la civilización actual. Entonces, en Apocalipsis también hay un tiempo determinado para estos avatares, creencias y religiones. Y es muy interesante comprender que que todo esto que nosotros conocemos como sistema, eh, hay una razón por la cual nosotros la rechazamos y es porque no es natural. Entonces, no es natural, por lo tanto, el fruto que este sistema da, pues tampoco es provechoso para ninguno de nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a comprender todo este conocimiento, nos vamos a dar cuenta de que aquí no nos está hablando del fin de la humanidad, aquí no nos está hablando de que este planeta se extingue y nos borran del mapa. No es así, se nos está hablando es del fin de un sistema. Y eso es lo que a partir de hoy tenemos que entender con la profecía, que es un cambio rotundo para la humanidad, pero un cambio porque se acaba toda la prevaricación, todo el error, con el fin de todo lo que nosotros nos acongoja y nos causa tanto dolor. ¿Cómo lo ves hasta ahí, Laurita? Muy claro, y además lo que se anuncia allí que dice que ha descendido con gran ira. Y nosotros lo podemos vivir día a día, no solamente es de leerlo, sino que podemos ver que en los últimos tiempos hemos podido ver que hay mucha degradación, lo vemos alrededor, que muchos hombres se han desviado a lo corrupto, a, hacer más, a causar más maldad. Hay muchas injusticias en el mundo, muchas veces nos preguntamos por qué, ¿no? Pero es por esto, porque como sabe que le queda poco tiempo, en este tiempo lo que hace es hacer perder los espíritus de los hombres, porque eso es lo que ellos quieren, llevarse nuestra luz.
Y hay algo que me recuerda algo en Efesios 6:12 que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos es que luchar por nuestro espíritu, porque como sabe que le queda poco tiempo y tiene tantas artimañas y tanto en el sistema como que trata de enredar al hombre para poderlo llevar a su bando, entonces aquí esto es realmente una batalla por nuestro espíritu. Y aquí nosotros tenemos que prevalecer. Maravilloso, así es. Entonces, vamos con, ya entendimos que el fin es para las creencias, para los avatares, para las religiones y para este sistema, no para la humanidad. Y eso es muy importante tenerlo claro. Y vamos a conocer el tiempo para los necios, ¿verdad? El tiempo para los necios, eh, el código 7 de la lógica de la lógica que hemos venido viendo a lo largo de todas estas semanas, nos habla de que hay un tipo de hombre al cual también le llaman necios, que son los creyentes que son dormidos y dominados por su fanatismo o por su religión. Entonces, eso es lo que determina como para entender o para describir a este hombre necio, ¿no? Y en Efesios 5 se nos habla de qué tiene que hacer en el tiempo este hombre necio, pues indudablemente para dejar de ser necio y convertirse en un hombre prudente. Entonces, fíjate que un tiempo se nos dio para expiar toda la maldad, pero asimismo ese tiempo sirve para que el necio pueda también redimirse de sus errores y poder eh, desarrollarse de forma más consciente. Entonces, la cita de Efesios dice así: mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y entonces es muy importante. Si nosotros somos entendidos en cuál es la voluntad del Padre dentro del plan que vive la humanidad aquí, porque la humanidad no vive por casualidad, sino está regido bajo un plan de cumplimiento y de creación, pues entonces nos vamos a dar cuenta de si nosotros estamos siendo necios o sabios, si estamos aprovechando o no el tiempo. Porque en este mundo, donde este sistema nos conduce a todo lo contrario, pues nosotros debemos ser muy prudentes, ser muy sigilosos si queremos dejar de ser necios y estar cometiendo los errores y volviéndonos, eh, dándonos latigazos por cometer esos errores en vez de ser un poco más coherente y comenzar a corregirlos nada más. Entonces, ¿cómo lo ves hasta allí, Laura? No, así es, maravilloso, Raulito. Y pensaba yo aquí que he aquí la importancia del conocimiento, porque con este conocimiento se nos revela cómo el Padre Eterno nos ha dado ese plan perfecto que son los 7 días de creación y cómo para poder ascender en esa escala de los días de creación hay que hacer un trabajo interior muy, muy consciente y de día a día. Sé que es muy difícil estar dentro de un sistema que está contaminado y también que nuestro interior y nuestro cuerpo y nuestra genética ha sido contaminada y es una batalla constante. Y muchas veces no hemos sido necios, sino que hemos caído en cuenta de que hemos tenido errores y corregimos la senda, volvemos, digamos, a la camino. Y muchas veces nos distraemos y volvemos, digamos, como a alejarnos del camino, porque eso pasa. Pero no porque nos alejemos del camino vamos a decir, no, yo para qué vuelvo allí, ¿sí? Si yo soy mal, o sea, como que empezar con eso, sino que lo importante es darse cuenta del error, de corregirlo
y de saber de que nosotros estamos conectados al alma del Padre. Es como un hilo que viene desde la preexistencia, que cuando nos vamos desencaminando, o sea, que nos vamos alejando del camino, nos vamos equivocando, pero nosotros, cuando escuchamos nuestro corazón, ¿sí? Nuestro interior, volvemos al alma del Padre y volvemos al camino. Lo importante siempre es andar en el camino y cuantas veces sea necesario corregir la senda. Entonces, no andar como necios, sino como sabios, en conocimiento, pero no solo sabiéndolo, sino aplicándolo día a día y corrigiendo cada vez que sea necesario, porque es un trabajo de pulir y pulir y pulir, y creo que todo el tiempo hay que hacer ese trabajo interior. Maravilloso, Laurita, así es. Entonces se nos determinó el tiempo para dejar de ser necios, lo máximo. Y entonces también tenemos un tiempo para el hombre prudente. Y al hombre prudente lo podemos describir como Jesús lo hizo en Mateo 5, cuando habló de los bienaventurados, que uno de esos bienaventurados eran los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Entonces aquí entendemos que hay un tiempo para que esos hombres que aguardan con paciencia, que son humildes, sencillos, les llegue el momento de poder recibir, de poder entender y comprender y recibir verdaderamente esta tierra como heredad, que entendamos que realmente es nuestra y que nosotros entonces seamos propagadores de un nuevo tiempo en esta tierra y que podamos construir un mundo, mejor dicho, que podamos construir dentro de este planeta eh, una forma de vida totalmente diferente. Entonces, la, la profecía de los 9 tiempos nuevamente, pero en su quinto tiempo, nos describe las cualidades y lo que vive este hombre prudente, porque dice, es el declive de las sociedades materialistas, se niega a Dios en sectas e iglesias, y nos dice así, pero entonces el hombre prudente o los buenos oran y esperan. Los mutantes están aquí. Y estos mutantes son esos hombres que, siendo necios, dejaron de serlo, como decía Laura, aprendieron y entonces se convirtieron en hombres prudentes. Por eso son mutantes, porque transformaron sus vidas y tuvieron la templanza y tienen hasta el día de hoy la templanza para hablar con el Padre en su corazón y esperar con paciencia para que sus hermanos le acompañen al nuevo tiempo, porque si ya hay un desarrollo en cada uno de nosotros, entonces mientras nosotros seguimos avanzando en los días de creación, como nos decía Laurita, avanzando dentro de esos impulsos de conciencia, pues entonces también tenemos que tener paciencia para esperar a los que con nosotros también siguen avanzando en ese crecimiento de la conciencia, en ese despertar de la conciencia. Y Galatas también nos dice así, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Entonces, muy importante, que es el hombre que ya es humilde y prudente, no es que está como que ya está redimido, que ya está salvado, que ya como que es como que ya ganó la carrera y ahora puede hacer lo que quiera. No es así, sino que tiene que hacer, tiene que permanecer en esa prudencia, tiene que permanecer en, en ese accionar que está conectado con el Padre y con su corazón. ¿Cómo lo ves, Laurita? Muy hermoso, hermoso y sobre todo me agrada mucho ver aquí o me toca mucho el corazón que diga, no nos cansemos de hacer el bien, porque hay que reconocer algo que dice acá, tengo Eclesiastes 3 acá, que dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero más adelante, y bueno, hay tiempo para todo, porque así son las leyes tienen un tiempo.
Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Entonces, nosotros fuimos creados para ser felices, para hacer el bien, es nuestra esencia. Entonces, hay tiempo para cosechar también. Eh, y como estábamos hablando antes, a pesar de todas las dificultades, de las vicisitudes, de todo lo que tenemos alrededor, podemos estar cansados, pero nunca darnos por vencidos. Entonces, yo los animo porque sé que todos estamos en un proceso, por eso este conocimiento ha resonado en nosotros, porque nosotros reconocemos que hemos venido a algo más y queremos mutar, ¿sí? Porque nuestro interior tenemos una luz y es esa luz eterna que habla aquí, que tenemos eternidad en nuestro corazón. Y pues me parece hermoso esta parte del hombre prudente. Entonces no nos cansemos de hacer el bien, porque eso es lo que realmente llena al hombre, o es más que llenarlo, es nuestra naturaleza de ser. Y si es nuestra naturaleza, pues no nos va a dañar ni por dentro ni por fuera, sino que nos va a fortalecer, nos va a edificar. Y es interesante que el planeta y, y nosotros como humanidad y ahora sí en general, también tenemos un tiempo, Laurita. Y ese tiempo lo habló también la profecía de los 9 tiempos que cambiarán el mundo. Entonces, mira lo interesante, los 9 tiempos que cambiarán el mundo. Entonces, sí, es el tiempo para que todo lo que nosotros conocemos cambie. Y dice que sucede así, que después que pasan los acontecimientos que ciertamente existen, van a suceder, son dolorosos, difíciles, donde toda la transformación que conocemos va a determinar mucha angustia, pues la realidad es que es necesario para que pueda nacer un mundo diferente. Es como quien un día dice, voy a remodelar mi casa y tiene que tumbar lo que está hecho para poder hacer la remodelación. Así funciona. Y que es duro, que es difícil, que hay que trabajar, que hay que darle fuerte. Sí, pero entonces es una fórmula que se repite en toda la vida y de la cual nosotros tenemos que entender que es natural. Simplemente nosotros tenemos que ser prudentes y esperar. Entonces, la profecía nos dice así: encaminaos ahora por este sendero de entendimiento y comprensión, sin remordimiento ni amargura. Pagaron ya lo que tenían que pagar. Los justos renacen y su alma se enaltece y se multiplica en amor. Nada empañará este camino. Han vuelto a la vida, se han reencontrado con Dios. Mira lo interesante, porque entonces nos está hablando de que vayamos con certeza de que hay un nuevo tiempo profetizado en el tiempo profético. ¿Qué lo determina? Que tienen que cumplirse unos determinados acontecimientos antes, como nos explicaba Laura, para que después se ejecute este acontecimiento. Entonces, en símbolos y señales, nosotros tenemos que entender que paso a paso la profecía no ha dejado de cumplirse nunca. Y este es uno de los puntos que tiene que cumplirse y del cual nosotros con este cuerpo lo estamos viviendo, con esta mente, en este tiempo que decidimos encarnar, pues estamos viviendo todo el tiempo de transformación y de cumplimiento de todas las profecías. Entonces, es maravilloso entender que si queremos vivir ese tiempo, tenemos que seguir sin amarguras y sin resentimientos ni remordimientos. Si alguien tenía que pagar, la ley lo ajustó. Ya pagaron los que debían pagar. Nosotros renacemos y nos encargamos de traer y de enaltecer y de multiplicar el amor en este planeta. Y lo más maravilloso que donde yo no podría describirlo de otra forma, Laurita, es el reencontrarse por fin con el Padre.
no como quien llega a un lugar específico a ver a alguien físicamente, sino que después de haber buscado a Dios en tantos lugares, pues por fin vivimos plenos con Él, en comunicación con Él dentro de nuestro propio corazón. Entonces, eso es algo que yo diría que no tiene nombre, no tiene comparación, porque si a simple vista, cuando nosotros eh, sentimos una necesidad de orar, de pedirle de corazón algo al Padre, y se manifiesta en nosotros esa bondad, ese pensamiento puro, donde no hay prejuicios, donde no hay odio, donde no hay dolor, porque eso no hay dentro de una oración. Pues imagínate que todas esas personas que vemos ahí sientan esa comunicación directa, esa conversación directa y solo tengan esa forma de pensamiento que es en ayudar, en colaborar, en amar, en poder expresar lo que desde su corazón sale y en poder sentir la necesidad de que lo malo no vuelva a existir. Entonces, eso a mí me parece una maravilla. Por eso es que eh, yo cuando hablo de la oración y cuando hablo del reencontrarnos con el Padre, pues me da mucha alegría porque yo sé que es una dimensión donde el pensamiento cambia totalmente, donde la amabilidad, la comprensión, el perdón, el arrepentimiento se manifiesta por sobre cualquier prejuicio y por sobre cualquier razonamiento. Entonces a mí esto me parece de verdad maravilloso. Y me hace recordar algo porque Jesús vino y dijo, alegraos porque el reino ha llegado a vosotros. Y muchas veces lo vemos como que solamente se dará futuro. Sí, por supuesto que llegará un tercer día y avanzaremos en espíritu y veremos cosas mejores, por supuesto que sí, pero el reino realmente lo tenemos que vivir cada uno de nosotros en este mismo momento, en la tierra, así como vemos en las imágenes o lo que dicen aquí. Los justos renacen y el alma se enaltece y multiplican amor. Es decir, que ese amor que nosotros damos ahora, ese compartir, esa bondad, ese servicio que damos a los demás en este momento, es el reino de Chiel-Ho, aquí en la tierra. Y eso se multiplica. Porque cuando alguien comparte con alguien amoroso, bondadoso, servicial, eso contagia, porque lo bueno se contagia, porque la luz se refleja y se esparce, es como una llama. Así que este hombre que se redime, que es el hombre prudente, que es el hombre mutante por excelencia, con ese brillo interior, va a iluminar y va a encender la llama de muchas personas, que son los que realmente hacemos la diferencia en este mundo de tinieblas. Maravilloso, así es. Entonces, ¿qué te parece, Laurita, si compartimos por acá un videíto? Me avisa si se escucha bien y entonces lo continuamos reproduciendo. Lo continuamos reproduciendo. El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Y los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo lo hizo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi alfolí. ¿Cómo lo ves?
Hermoso. Y aquí se une todo esto que hemos venido hablando del tiempo, porque las leyes eternas y el plan del Padre Eterno es perfecto, aunque no lo podamos entender en toda su dimensión, porque es tan perfecto que estamos entre la cizaña. Sembró unas semillas, desde la preexistencia estábamos pensados, ese cúmulo de espíritus, de semillas que él sabía que iba a dar fruto, y que a pesar de que estuviéramos en medio de la maldad, en medio de todo lo que vivimos ahora, finalmente vamos a dar los frutos y claramente se va a diferenciar lo que es cizaña de lo que es el trigo en el tiempo Maravilloso. perfecto. Entonces, es importante eso, entender que si nosotros hemos tenido que vivir tantas cosas, pues la realidad es que porque si no madurábamos la realidad de que aquí había una cizaña, no íbamos a poder dar ese fruto real que es el arrepentimiento, el perdón, el desarrollo de la conciencia de qué es correcto y qué no es correcto. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, de que hay un tiempo para todo para que pueda brotar verdaderamente el fruto que tenemos por dentro. Entonces, nunca fue una intención de castigo, nunca fue una prueba, nunca fue un error del Padre, simplemente un proceso en el tiempo donde nosotros teníamos que dar el fruto para diferenciarnos de esa cizaña que es lo que cayó aquí en este planeta y que lo vimos ahí empezando. Entonces, es un plan, como decía Laurita, es un plan y es un plan que es verdaderamente hermoso y está creado para cada uno de nosotros que vivimos en un proceso de desarrollo espiritual, de crecimiento espiritual, y ese trigo brota cuando nosotros, como decía Laura, empezamos a encontrar ese reino aquí adentro, a vivir en ese reino y a encontrar esa semilla de trigo que ya es visible y palpable, pero en nuestras obras, y que ya es visible y palpable si escuchamos entonces también la voz de nuestro corazón. Conectarnos a nuestro corazón, escuchar nuestra voz interior y de que esas tinieblas y esa cizaña que también está dentro de nosotros, porque no solamente la tenemos que ver afuera, sino que ese tiempo también está determinado dentro de nosotros de eliminar cualquier tiniebla dentro de nosotros y de que lo que es la esencia de nosotros, ese amor y lo que hemos venido a hacer realmente aquí, brote como manantial, así como lo estamos viendo allí, limpio, puro, perfecto, santo, brillante, como todo lo que somos nosotros realmente. Entonces todo tiene un tiempo y está determinado. Eso no hace que se nos viole el albedrío, no. Es simplemente que todos estamos haciendo un proceso de desarrollo espiritual. Y ese desarrollo espiritual lleva unos pasos. Es como cuando tú estás en la universidad. O sea, tú no puedes decir, ay, me están violentando el albedrío porque yo quiero estudiar de una vez la última materia. No, es que es un proceso. Es un proceso, entonces tenemos que ir avanzando pasito a pasito y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el Padre siendo nuestro creador a través del anciano Jesús, pues Él sabe cuál es el paso que va dando su creación en cada punto. Por eso Él sabe cuándo es que el fruto está maduro, cuándo es que se va a hacer la siega, porque realmente conoce su creación, así como el campesino sabe cuál es el momento de cegar también. Entonces, de verdad que me encantó este taller del tiempo. Eh, Aprendí mucho sobre el entender y poder comprender y poder vivir en ese tiempo, primero con la certeza de lo que viene, segundo, con el tiempo que estoy en mi espíritu y que necesito seguir avanzando. Y en tercero, por supuesto, ya entendiendo que aquí hay una cronología
que nos va conduciendo digamos, en un ciclo donde, donde físicamente todo se repite, pero espiritualmente nosotros no repetimos ninguna de nuestras experiencias, que eso es lo hermoso y eso es lo que me llevo de reflexión y de aprendizaje, que si nosotros verdaderamente estamos aprovechando el tiempo, quiere decir que estamos creciendo. Y si estamos aquí el día de hoy, es porque queremos seguir avanzando en el tiempo. Entonces el tiempo ya no es cíclico, sino es en ascenso, es en crecimiento, es como un camino. Entonces, no, de verdad que muy hermoso. Gracias a ti, Laurita, por acompañarnos, por siempre estar con nosotros eh, aprendiendo todos juntos, enseñándonos también de lo que hay en tu espíritu y muy feliz de compartir con todos el día de hoy. Lo mismo digo, gracias Raulito, y no nos olvidemos de aprovechar este tiempo y esta oportunidad tan maravillosa de haber reconectado nuestro corazón a nuestro crecimiento, y te agradezco por todo el aprendizaje, Raulito. Siempre que hacemos estos talleres no solamente es para venir a compartirlo con ustedes, sino que digamos que es un trabajo también interior, y de que aprendemos uno del otro. Entonces, muchísimas gracias, Raulito. Gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, está abierta la invitación a que a cualquier persona que conozcan, que sientan que pueden hablarles de estos talleres, invítenlos a nuestro chat del programa Voluntad. Y gracias por estar siempre dispuestos, siempre allí con nosotros. Entonces quedamos atentos a sus comentarios.